Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase de la unidad uno, en la cual tocaremos la exclusión, la pobreza y la desigualdad. En ella se ha previsto que ustedes tengan la posibilidad de que este recurso en el cual se muestran claramente cuáles son los temas que abordaremos en esta clase de manera síncrona, hubiese sido lo deseable, pero de manera síncrona vamos a poder explicarles en qué consiste la exclusión, la pobreza y la desigualdad. Lo primero que hay que decir en la agenda de hoy es que hay algunos desafíos que nosotros creemos que se los tiene que abordar. Evidentemente también hay posibles soluciones para este problema estructural de la exclusión, de la pobreza y desigualdad en el Ecuador. Y esto creemos que afectan, y así lo muestran los datos del último censo 2023, en donde gran parte de la población ecuatoriana se va a mostrar que realmente está dentro de estos umbrales, de estos quintiles de exclusión, estos quintiles de pobreza, que existen indicadores en el último censo 2023, mostrado recientemente el 21 de septiembre de este año, en donde lamentablemente vemos que aún hay unos desafíos que podemos nosotros plantearlos como soluciones para hacerlos frente de manera efectiva. Entonces, la agenda en la clase de hoy, de manera síncrona, es ir mostrando cómo la exclusión, la pobreza y la desigualdad se encuentran en nuestro país, cómo atraviesan a nuestras instituciones, a nuestra sociedad, cómo atraviesan a los seres humanos y qué desafíos y soluciones podemos nosotros plantearlos para poder de una u otra manera solventar estas dificultades, ¿no? El objetivo general es el objetivo que nos planteamos de esta asignatura dentro del proyecto de carrera de administración, que es analizar los temas de la sociedad ecuatoriana, cuál es la institucionalidad del Ecuador, del Estado, cuáles son sus funciones, cuál es su diversidad cultural, étnica y otras, y cómo en el ámbito de la inclusión en el Ecuador de hoy, con autonomía y criterio propio, ustedes pueden abordar estos temas, por ejemplo, el de la exclusión de la pobreza, ¿no? Entonces, esos aspectos son los que nosotros vamos a tocar en la clase de hoy, que es la semana segunda, ¿no? Algunos conceptos previos que creemos que debe saberse como un contexto actual, como un contexto general, es de que en el Ecuador el 25% de la población vive en situación de pobreza multidimensional. Y este concepto de multidimensionalidad tiene que ver que no solamente es una pobreza económica, hay pobreza cuando nosotros hablamos de que no solamente tienen ingresos bajos, no solamente que tienen carencias en educación, no solamente que tienen problemas de salud, no solamente que se tienen problemas de vivienda, no solamente que se tienen problemas de servicios básicos, creemos que además la desigualdad tiene características económicas y sociales y es una de las más altas de la región. Hay una muy rica y diversa producción académica sobre este tema, sobre la pobreza, sobre la exclusión, sobre la desigualdad. Hay varios encuentros de algunas universidades a nivel de instituciones también, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los gobiernos autónomos centralizados provinciales, cantonales, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, van mostrándonos en sus informes cómo nosotros tenemos lamentablemente esa caracterización de la pobreza, esa caracterización de contar con una exclusión, con una discriminación. Y una parte de esta discusión como un concepto previo justamente es en cómo varias áreas como la pobreza y que son determinantes de impactos en los objetivos de desarrollo de las regiones, de las provincias, existen desigualdades estructurales. Se van mostrando cómo la pobreza multidimensional da cuenta de que los servicios básicos no abastecen a la población que está sobre todo en los sectores rurales, cómo la política pública no alcanza a resolver los problemas de pobreza, no alcanza a resolver los problemas multidimensionales del acceso o no a los servicios públicos. Existen situaciones y experiencias de pobreza, poblaciones vulnerables, hay hambre, hay problemas de cohesión social, entre otras. Entonces, para comenzar en el contexto actual y con un concepto previo, dada la circunstancia de esta estructura que nosotros manejamos en la Universidad Estatal de Bolívar para la modalidad híbrida en esta carrera de administración, queremos plantear, por ejemplo, un enfoque utilitarista. Se ha llamado de esta manera porque mide el bienestar
con las variaciones que se tiene del consumo o el ingreso que tiene por cápita el ecuatoriano. Y hay un enfoque también que plantea el estudio la posibilidad de que la exclusión, la pobreza y la desigualdad sea también tratada con un enfoque postutilitarista. Entonces, bajo estas características, el segundo es de naturaleza multidimensional, como hemos dicho, y va a incluir varias categorías, ¿no? Como capacidades, cómo funcionan las instituciones, cómo la pobreza tiene que ser a partir de la posibilidad de que varias instituciones, gobiernos autónomos centralizados y otros trabajen conjuntamente para evitar la exclusión de educación, la exclusión de salud, la exclusión de acceso a servicios públicos, ¿no? Entonces, dentro de este ámbito, podemos decir también como un concepto previo que el bienestar y el desarrollo en realidad forman una unidad, ¿no? Una unidad en la cual se da un sentido sistémico, si se quiere, a las dimensiones como la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Entonces, ciertamente la relevancia del eje no está dada solamente con lo gravitante o la importancia específica en las sociedades y en los países de la región que tiene la incorporación de especificidades como la función entre crecimiento, entre desigualdad, así como las particularidades de la dinámica del empleo, la lógica heterogénea del mercado laboral. Y el mercado laboral tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que está ocurriendo actualmente, que ecuatorianos están viajando hacia Estados Unidos, hacia Europa, y está visibilizándose, que es uno de los problemas gravitantes de esta falta de empleo. Junto con este espectro, el debate en la academia, en los espacios en los cuales se puede tratar estos tres temas, aloja y se extiende a algunos de los tópicos relevantes hacia lo local, como ya habíamos dicho. Y aquí no solamente se observa el rol de la familia, no solamente se observan los mecanismos de transmisión intergeneracional que permiten documentar la persistencia de ciertos patrones de inequidad. Esto también da mostrando que en síntesis hay una rica y variada diversidad de abordajes y tematizaciones que abre una perspectiva para el desarrollo, una perspectiva de la consolidación regional de cómo nosotros, como estudiantes de administración, podemos tocar la realidad nacional y aprender, debatir y, por supuesto, plantear soluciones hacia lo que significa la exclusión, la pobreza y la desigualdad. Entonces, el propósito de esta clase, como un contexto actual, un contexto muy nuevo, ya les mostraré qué tareas tienen que hacer al finalizar este video, es que recién la necesidad de organizar el debate académico alrededor, creo yo, de dos aspectos importantes, ¿no? Estos dos aspectos importantes tienen que ver con cómo trasladamos la exclusión, la pobreza y la desigualdad a positivo. Y trasladamos la exclusión, la pobreza y la desigualdad diciendo que lo que necesitamos es un concepto mucho más amplio de bienestar. ¿Y cómo lo planteamos? A través del desarrollo. Entonces, la idea, creo yo, en el contexto actual, es profundizar cómo planteamos una base para definir el marco pertinente para la comprensión de la relación entre la pobreza, entre la exclusión y entre la desigualdad. Y entre estas últimas, exclusión, pobreza y desigualdad, el desarrollo. Entonces, lo que creemos que debemos iniciar a hacer es documentar el debate regional, el debate país, el debate interno, con el de la problemática que tiene no solamente el Ecuador, sino América Latina. Hay que vincularlo con esas propuestas de estados de bienestar y desarrollo de las sociedades que lo integran, para que podamos abrir una línea concomitante, si cabe el término, concentrada en la comprensión sistémica de los procesos de diseño y adopción de políticas en contextos de aplicación específica. Entonces, en perspectiva, este eje temático va a intentar solucionar, va a plantear una línea de producción académica permanente que va a orientarse, creo yo, o debería orientarse, creo yo, a la construcción y explicación satisfactoriamente de las distintas relaciones existentes entre esta pobreza
entre esta desigualdad, entre esta exclusión y crecimiento. Como países que tienen indicadores en los cuales claramente han podido solventar las dificultades que tiene el Ecuador, estas relaciones tienen que llevarnos a cómo el crecimiento, superando la fragmentación excesiva de considerarlos como un dominio de estudio en sí mismo, debe ser el hilo conductual, perdón, para un tratamiento especializado y en contexto. Obligatoriamente la visibilización de la capacidad del modelo de desarrollo tiene que estar en el debate. Para sostener un estado de bienestar subyacente y para entender las múltiples conexiones que existen en términos de las propias especificidades regionales. Entonces, con el fin de fijar tópicos relevantes de este debate y en el contexto actual de esta asignatura en el tema que nos concierne, debemos, creo yo, plantearnos como un concepto previo, identificar dos momentos clave que pueden ser circunscritas a ciertas periodizaciones más o menos observables en la región, en nuestro país. La forma en la cual nosotros, como académicos, como expertos, teorizamos la discusión entre economía del desarrollo y economía mercado orientada. Es decir, cómo históricamente, y vamos a ver con ustedes en la tercera unidad, cuando veamos los modelos económicos, ahí vamos a ver qué modelos económicos han estado implementándose en la historia de la humanidad y cuáles son, a partir de 1950, vamos a cerrar ese espacio temporal para propósito de esta asignatura, cómo estos se articulan o no hacia lo que significa el modelo o los modelos que se han implementado en nuestro país. Entonces, en esta teorización, en esta discusión con ustedes, vamos a ver cómo los modelos económicos que pretenden plantear un desarrollo a nuestro país tienen una correlación o no frente a una economía mercado orientada, porque el capitalismo claramente ha sido implementado en este espacio temporal. Y dos, hay que reposicionar este marco teórico. Si decimos que en nuestro estudio vamos a analizar desde los albores de la humanidad un modelo primitivo, pasando a un modelo esclavista, un modelo feudal, un modelo capitalista y uno de materialismo dialéctico o comunismo, varios de ellos también puede ser que lo tengamos que tocar y asentar acá en nuestro país. Entonces, este posicionamiento teórico que yo les planteo y las nuevas perspectivas tiene que darnos la posibilidad de un periodo caracterizado por una mal llamada, o si quieren lo volvemos a llamar de esta manera, dado los resultados que estamos teniendo en los últimos censos 2001, 2010, 2023, en los cuales claramente vemos un porcentaje importante de la población que tiene exclusión, un porcentaje importantísimo que es pobre, que las desigualdades siguen marcándose con características étnicas, con características de ruralidad, sector urbano, del hombre y la mujer, cuestiones de género, etarias y otros, ¿no? Entonces yo creo que es importante estas dos cuestiones. Primero, la teorización que vamos a tocarla nosotros en la unidad 3, con una discusión entre economía del desarrollo, modelos económicos que se han implementado en el resto del mundo y cuáles son los que se han tratado de llevar adelante y se han llevado adelante con más o menos objetivos, con más o menos éxito acá en nuestro país. Y luego, por supuesto, esa teorización necesita que se lo plantee ya en un reposicionamiento teórico. Entonces, el debate académico lo que tenemos que hacer es estudiar sobre los problemas del desarrollo, si hemos planteado un desarrollo económico, un desarrollo equitativo, un desarrollo que permita la incorporación de que la población ecuatoriana tenga salud, de que tenga educación, etcétera. Entonces acá tenemos que reposicionarnos y pensar cómo las teorías llevan a un evento en el cual tenemos en el 2023 los indicadores que tenemos. Es sin lugar a dudas un nefasto antecedente para una teoría que se ha aplicado. Luego está, por supuesto, los esfuerzos teoréticos que se edifican en un momento, surgen por cuestiones políticas, surgen porque se quiere confrontar construcciones dominantes que provenían probablemente de la antítesis que nosotros estamos defendiendo, de querer enfrentar lo que aquí se ha llamado, y en algún momento tenemos que analizarlo, la utilización de este término del neoliberalismo, mal llamado neoliberalismo,
frente a un modelo del materialismo dialéctico o socialismo del siglo XXI, asentado a la realidad latinoamericana supuestamente, ¿no? Entonces, estos esfuerzos son los que van a permitirnos a nosotros incorporarnos en el ámbito de una nueva visión. Entonces, esta visión para el desarrollo regional, el desarrollo ecuatoriano, el desarrollo de los territorios, claramente se debilita con los resultados que estamos viendo en esta diapositiva, como nosotros estamos viendo desde comienzos de la década de los 70 del siglo anterior, una serie de cambios y transformaciones sistemáticas que ocurren en esos años en la economía mundial. Y cómo hay que replantear nosotros las consideraciones sobre las perspectivas de desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Ustedes van a ver el modelo agroexportador en 1950 en la unidad 3, y ahí vamos a ver claramente que nuestro país es dependiente de la exportación de productos agrícolas. Luego, CEPAL y con otras organizaciones no gubernamentales en el mundo entero y aquí en Latinoamérica se implementa el modelo de sustitución de importaciones. Es decir, se trata de aquellos ingresos, aquel sustento de la economía en la agricultura pueda también tener una industrialización, darle un valor agregado a esos productos en cada uno de estos países, ¿no? Entonces, estos modelos, de estas propuestas, desembocan en el Ecuador, por ejemplo, que se empieza a explotar el petróleo, que existe una reforma agraria, que existan algunos modelos y cambios que se trata de enfatizar en el rol que tiene nuestro país hacia el sector agrícola y dependiente de la explotación de recursos no renovables. Entonces, estos conceptos previos son muy importantes para poder entender el contexto actual y cómo nosotros debemos abordar por supuesto, la exclusión y la pobreza y la desigualdad, ¿no? Seguimos nosotros con el desarrollo de la misma. Los desafíos para abordar la exclusión, la pobreza y la desigualdad en Ecuador han sido planteados desde varias aristas, han sido planteados de múltiples y complejos escenarios, unos diferentes a otros. Qué es lo que en cada uno de estos modelos que van a ser tocados a profundidad en la unidad 3 es el ámbito en el cual la ausencia de trabajo, es decir, la falta de oportunidades laborales, la discriminación que existe y que excluye a grupos vulnerables. Aquí están los pueblos de nacionalidades indígenas, están los pueblos montubios, están los pueblos afroecuatorianos, está una discriminación por cuestión de género, una discriminación para aquellos que trabajan y viven en el sector rural, que no tienen la posibilidad de acceso a servicios básicos de calidad, y por supuesto, algo que emerge en las últimas décadas, desde la tercera ola o el retorno a la democracia en 1979 acá en el Ecuador, que es la corrupción, que va mermando la posibilidad de tener capacidad financiera para solventar los problemas, las necesidades que tiene la gente, para solventar la necesidad de certificación de fondos que vayan a construir escuelas, que vayan a construir hospitales, que vayan a construir obras de infraestructura, que vayan a dar agua potable, alcantarillado a estos sectores más alejados y discriminados y excluidos que ha tenido históricamente en nuestro país. Entonces, esta parte de el desafío de nosotros como estudiantes, como académicos de la Universidad Estatal de Bolívar, es abordar este tema de la exclusión, de la pobreza y la desigualdad, que es multidisciplinario, que tiene múltiples ejes, aristas y que es muy complejo. Entonces, en primer sentido, una buena parte de la literatura va a argumentar que hay evidencia empírica, y parece confirmar esta evidencia empírica, que uno de los factores esenciales que afectan el nivel de la pobreza es el crecimiento económico. ¿Y qué tiene que ver el crecimiento económico? No obstante que resulta idóneo decirlo que a la hora de medir las fuentes de crecimiento, ya no solamente se considere el aporte del capital físico, el aporte del capital humano, sino también otras formas de capital natural, social e institucional. Por lo que la discusión no va a reproducir el punto de partida original. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La acumulación implica otros aspectos aparte de el funcionamiento de los mercados. Entonces, este concepto de exclusión, de indigencia, se considera relevante cuando tratamos múltiples temas que evidencian una causalidad
una causalidad que vincula efectos de esas políticas, no solo en la exclusión, en los servicios sociales, la participación de agentes, de los agentes, sino también en el crecimiento económico. Entonces el diagrama de los efectos tiene una línea mucho más compleja. Entonces el énfasis del crecimiento, el énfasis del desarrollo que se hace para, o que se plantea para mostrar la exclusión, la pobreza y la desigualdad, es muy complejo. Entonces insistir cómo la desigualdad se puede reposicionar distinguiendo distribución primaria del ingreso, es decir, funcionamiento de la economía y el ingreso a una distribución secundaria que luego de aplicar transferencias de impuestos se le traslada a los seres humanos. Entonces, esta evidente disposición en general al énfasis del crecimiento, perdón, al énfasis del crecimiento, recrea una tensión entre pobreza y distribución de ingresos. No son problemas que van de la mano. Cada uno de ellos tiene una estructuración productiva distinta. El empleo crece menos que la población económicamente activa. Es decir, por eso acá, pongo el ejemplo en Guaranda, hay una parroquia que se llama Julio Moreno, una parroquia eminentemente agrícola, una de las más antiguas acá, donde está sentada la Universidad Estatal de Bolívar, su matriz. Y hoy, si vamos allá a cualquier evento, a un día cualquiera que ustedes quieran, van a encontrar personas adultas mayores con niños y la población económicamente activa ya no está. La población económicamente activa ha tenido que emigrar porque no hay fuentes de trabajo. Entonces, estos puestos de trabajo ausentes van a concentrarse en, formalmente digo, van a concentrarse en el sector informal y en la desigualdad de las remuneraciones que va constituyendo un rasgo concomitante con este problema. Dicho de otra manera, si es que un 60-70% de la población de Bolívar, por ejemplo, tiene económicamente relaciones laborables informales, va desde ahí en un punto de partido de desigualdad con aquellos que sí tenemos condiciones laborales en las cuales se nos paga una remuneración de acuerdo a la ley, se nos paga lo que corresponde al tema de las contribuciones al seguro social y otras, mientras que un 60-70% está en la informalidad. Y claro, acá la remuneración no es la misma, va a tener esa imposibilidad de crecimiento económico, esa posibilidad de cumplir con las necesidades de su familia, esa imposibilidad de abordar temas de exclusión, pobreza y desigualdad. Entonces, una explicación a este fenómeno, y que se lo viene diciendo de organizaciones sociales, de aquellos que critican a modelos capitalistas y los llaman nuevo liberalismo. El neoliberalismo es de que la globalización ha profundizado el ámbito de una mayor movilidad y moviliza a trabajadores que están mejor cualificados, y esto debería implicar una relocalización de la producción, es decir, se está relocalizando la producción hacia sectores en los cuales esta movilidad de la calificación de los trabajadores lleva a sectores en los cuales la población económicamente activa, de sitios en los cuales les estoy contando, por ejemplo, de acá de una parroquia de Guaranda, está llevando a estos escenarios en los cuales tiene las dificultades que tiene de conseguir trabajo, ¿no? Las soluciones que se pueden abordar a partir de la explicación que se da a la exclusión, a la pobreza y la desigualdad en este debate académico es que para hacer frente a estos desafíos se plantean, por supuesto, políticas públicas integrales. Se plantean políticas públicas sostenibles que aborden las causas estructurales que tienen la exclusión, que tienen la pobreza y la desigualdad. Esto no es nada nuevo, eso se lo viene diciendo desde muchos años, en varios periodos históricos políticos, en varios modelos económicos que se los ha venido planteando, pero esta política pública integral, esta política pública sostenible, debe plantearnos, por ejemplo, generación de empleo digno, debe plantearnos, por ejemplo, inclusión y participación de grupos vulnerables, debe plantearnos, por ejemplo, inversión en educación, debe plantearnos o debe plantearse inversión en salud, debe plantearse algo que emerge, como lo he manifestado, en la tercera ola política, en este retorno a la democracia, que es el tema de la corrupción,
Y las soluciones, claro, están escritas, las soluciones están planteadas como estructurales, pero más allá, para disminuir la pobreza al tiempo que genera desigualdad, es necesario introducir también elementos que permitan catalizar el efecto de la liberalización y mejorar la distribución del ingreso, porque de lo contrario estaríamos en el mismo inconveniente en el cual el Estado tendría que trasladar política pública con recursos subsidiados hacia estas familias que están dentro de los quintiles de pobreza y claramente no podrían llegar hacia aquellos segmentos de la población que tienen, como habíamos manifestado, un 30% de empleo formal, que tienen un salario y una remuneración que está acorde a la normativa y tienen los beneficios de ley que les corresponde para temas de salud. Entonces, toda esta cuestión de una liberalización y mejora de la distribución del ingreso, como una parte económica que podría solucionar el empleo, cómo nosotros podemos también inyectar gasto público de manera que se afecte la cuestión social para atenuar esta tensión distributiva, porque imagínense ustedes al Estado y quién lo administra, algo parecido a nuestras familias. Hay necesidades ilimitadas en los miembros de la familia, alimentación, vestimenta, salud, educación, pongan las tareas que ustedes quieran. Y un padre de familia o un Estado que tiene recursos que son limitados, que son provenientes de su trabajo y de su salario, y tiene que trasladarlo en función de una priorización. Entonces, estas tensiones distributivas entre el Estado, el padre de familia, o los hijos, y en este caso los ciudadanos, el pueblo que vive en las condiciones ya están descritas en nuestro país, hay una tensión distributiva que hay que dar a cada quien y cómo hacerlo y cuándo. Entonces, en el caso de los gastos en educación, por ejemplo, para que no exista desigualdad, para que no exista exclusión, para que toda la población joven, los niños puedan acceder a la educación, se plantea siempre una mayor asignación de recursos hacia estos niveles, hacia la escolaridad. Y esto se dice en teoría y se ha mostrado, pero después de muchos años en los países nórdicos, es que hacemos un análisis comparado con el Ecuador, con Latinoamérica, una mayor asignación de recursos hacia la escolaridad podría o permite mejorar la distribución del capital humano y por tanto incidir sobre la distribución del ingreso en una cuantía superior a la que normalmente se estima en el corto plazo. Dicho nuevamente, esto es a mediano y largo plazo. Invertir mucho en educación permite que el capital humano, que es fundamental en una sociedad de la información como la que actualmente tenemos, el día de mañana tener profesionales que puedan competir totalmente y cualificadamente con otros profesionales que les permitan entrar a ese mundo laboral. Entonces, en este último párrafo hay un relevo de las reformas, por ejemplo, de primera generación con aquello que busca un criterio de que el servicio social de educación debe ser público, el servicio social de salud debe ser público, pero también hay la posibilidad de que los privados se incorporen a esta tarea y esto se lo puede y se lo va a lograr en el momento en el cual no se adopten modelos de otros países en los cuales el costo de la educación en estos organismos, en estas instituciones de carácter privado en educación, son muy costosos, que nuevamente entramos a esa dinámica, a esa discusión de la exclusión, la pobreza y la desigualdad. ¿Qué ejemplos exitosos? Bueno, dijimos hace un momentito algunos ejemplos exitosos de políticas públicas que en Ecuador, en Latinoamérica, en países nórdicos, en Europa, en Estados Unidos, han contribuido para reducir la presión que existe sobre la exclusión. Y exclusión es aquella que históricamente ha ocurrido desde que, creo yo, somos o fuimos colonia de España. Exclusión y pobreza y desigualdad van de la mano. Entonces, por ejemplo, el programa, esta política pública que traslada un bono, una cantidad de recursos económicos a aquellos que tienen, hablo de las familias, una situación de pobreza y pobreza extrema. Ha permitido de una u otra manera que estas familias puedan tener un recurso extra hacia la satisfacción mínima de sus necesidades, porque el bono claramente no alcanza a cubrir todas estas
posibilidades, imposibilidades de cumplir con los requerimientos que tienen estas familias. Proyecto Manuel Espejo, por ejemplo, garantiza derechos de las personas con discapacidad. Y claramente con estos ejemplos exitosos vamos a ese escenario en el cual decimos nosotros que hay que trabajar estructuralmente. Sí, pero estos escenarios de corto plazo, de buscar que a través de un bono, que a través del recurso económico trasladado a las familias muy pobres se pueda efectivamente suplir en algo ese escenario de exclusión, suplir en algo ese escenario de pobreza, suplir en algo ese escenario de desigualdad, claramente muestran que son paliativos hacia los problemas estructurales que tienen. Entonces, creo yo que cuando hay sociedades como la nuestra, que están caracterizadas por procesos de inequidad extrema, las instituciones y su estructura frecuentemente van a producir incentivos, ¿no? Incentivos como estos, y que prevalece un conocimiento muy limitado de los asuntos públicos, porque acrecenta una presión sobre, primero el presupuesto, acrecenta una presión sobre cuando hay procesos inflacionarios para que el Estado traslade mayor recurso hacia la entrega de este tipo de bonos a las familias. Cuando crece la población de nuestro país, por ejemplo, impacta en el financiamiento que puede tener estos programas dentro del presupuesto de un país. Entonces, lo que ocurre es de que deberíamos buscar que se generen claramente procesos de búsqueda de escenarios en los cuales a mediano y largo plazo se puedan trabajar en estos y otros ejemplos exitosos que permitan solucionar los problemas de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Conclusiones. Bueno, la exclusión, la pobreza y la desigualdad es un problema estructural. Como dije en la diapositiva anterior, es una problemática que requiere de soluciones integrales, es decir, que ataque hacia varias aristas, hacia varias problemáticas y que deben ser sostenibles. No es posible que cuando existen planteamientos de modelos económicos, cuando existen análisis y posibilidad de dar soluciones a estos problemas estructurales, existan claramente decisiones políticas que dejen de hacer justamente lo que se está planteando con este conjunto de acciones. Es importante también que se promueva una participación activa de la sociedad civil en la construcción de la política pública, porque eso va a contribuir a reducir la problemática en nuestro país. ¿Y por qué la participación activa de la sociedad civil? ¿Por qué la participación activa en el control social? ¿Por qué la participación activa en la construcción de política pública? Entonces, esto de la participación, creo yo, es un ámbito muy importante que podría, a partir de esta política pública, atacar la pobreza, ¿no? Y hay muchos autores que muestran, por ejemplo, cómo hay trabajos en donde se plantean cómo se podría hacer para reducir la pobreza, ¿no? Hay un cúmulo de autores que muestran la discusión que existe en del debate de buscar soluciones de carácter estructural que permita solucionar este problema. Entonces, la teorización habla de una teoría que debe priorizar el crecimiento. Se dice que estructuralmente la solución de la exclusión, estructuralmente la solución de la pobreza, y estructuralmente la solución de la desigualdad va a ser atacada producto de el crecimiento, como le dijimos al inicio de esta clase. Entonces, cuando exista también, dicen los académicos, los estudios, que un clima de estabilidad. Cuando habla de estabilidad, está hablando de una estabilidad política, de que hay que fortalecer nuestras instituciones, de que hay que solucionar temas de corrupción, que hay que solucionar temas, por ejemplo, de inseguridad, y esta teoría se afinca en una cohesión social. Es decir, que hoy, en un nuevo momento de un proceso postelectoral, hay un presidente recientemente electo, hay un grupo de asambleístas recientemente electos, que lo que plantean o deberían plantear es cohesionarse. Y esta reflexión
está vinculada a teorías que tratan de encontrar equilibrios sostenibles entre el ejercicio de los derechos y la lógica descentrada de las economías modernas. Entonces, este debate, según parece, se orienta hacia un contenido metodológico para la construcción y producción de soluciones que permitan ir hacia eso multidimensional. Es decir, que si la exclusión tiene multidimensiones en las cuales se les puede atacar, hay que analizar cuáles podrían ser estos elementos multidimensionales de la exclusión. Si la pobreza tiene caras multidimensionales, hay que atacar esta problemática multidimensional de la pobreza. Si la desigualdad tiene múltiples problemáticas en el ámbito de la desigualdad histórica estructural, hay que atacarlo transdisciplinariamente. Entonces, esto como una infraestructura de características intelectuales, porque ustedes son estudiantes de nuestra Universidad Estatal de Bolívar, están estudiando administración y justamente van a ser ustedes el día de mañana que van a estar a cargo de una institución pública, que van a estar administrando una empresa pública, que van a estar en una institución privada y tienen la capacidad suficiente con todos estos conocimientos que se están trasladando hacia ustedes de entender que la tarea es de aquellos que tenemos la posibilidad de plantear, por supuesto, soluciones hacia los impactos que está teniendo en el ámbito de la pobreza en nuestro país, el ámbito de la exclusión en nuestro país, el ámbito de la pobreza en nuestro país y, por supuesto, bajo estas características, debemos ir buscando conjuntamente soluciones a esta problemática. Las preguntas están expuestas, por supuesto, para que ustedes puedan hacerlo al ser un video de manera asíncrona. Claramente lo van a tener que contestar a través de lo que yo les estoy planteando en el entorno virtual. Ahí tienen una actividad autónoma que realizar. Justamente se tiene la posibilidad de que ustedes desarrollen un diario de doble y quinta entrada con estos tres temas, ¿no? El tema de la exclusión, el tema de la pobreza y la desigualdad. Ustedes ya saben que un diario de doble y quinta entrada metodológicamente se lo tiene que estructurar en dos columnas. En el encabezado, por supuesto, ponen el texto de esta asignatura, los datos informativos de ustedes, ponen el tema exclusión, pobreza y desigualdad, la fecha es la semana 2 y por supuesto tienen hasta el día 27 de octubre para entregar esta actividad autónoma en el entorno virtual, subirla de manera digital, es de manera personal, ya tendremos la posibilidad de establecer grupos y trabajar conjuntamente conmigo en alguna actividad de acompañamiento docente, pero esta es una actividad autónoma con el diario de doble quinta entrada. Entonces, como la explicación inicial que dimos cuando tuvimos la clase de manera síncrona, es con este encabezado, estructurar dos columnas y como son tres temas que vamos a abordar, son tres filas. En la primera fila, en la columna de la izquierda, ponemos exclusión, ponemos el concepto que creemos nosotros que en esta clase y para abordar realidad nacional se merece académicamente este problema estructural y social económico en nuestro país. Y al frente, por supuesto, en la parte derecha, ustedes tendrán que explicar, opinar, elaborar conceptos a partir de lo que hoy se ha podido explicar y con la ayuda de este recurso. Aparte está un video en el cual también pueden ir visualizando información acerca de cómo nuestro país se muestra en su radiografía frente a este problema de la exclusión. En la segunda fila, igualmente escribirán pobreza, la definirán, la conceptualizarán, y en el costado derecho, en la columna al frente de pobreza, ustedes también desarrollarán este problema multidisciplinario, múltiples aristas que tiene la pobreza y opinarán. Por favor, en esta opinión del diario de doble y quinta entrada también, con la posibilidad de que hemos mostrado algunas probables soluciones estructurales, también podrían ustedes trasladarse a decir si es que están de acuerdo o no, si es que es necesario incorporar otro o no, etcétera.
Y la desigualdad en la tercera fila, en la columna de la izquierda, asimismo con la conceptualización. Al frente, en la columna de la derecha, nuevamente diremos que es desigualdad y desigualdad multidimensional, una desigualdad histórica, una desigualdad que se sigue acrecentando. Pueden utilizar algún ejemplo en el ámbito de la desigualdad. Por ejemplo, hace poco se dio el censo y también hay información referente a la penetración que tienen los hogares ecuatorianos con el servicio de Internet y la penetración que tenía antes de la pandemia, es decir, la pandemia, más allá de ser una afectación de carácter sanitaria, provocó que se visibilice un grave problema que tenía nuestro país de cómo ciertos sectores de la ruralidad ecuatoriana no tenían acceso a telecomunicaciones. Peor aún a Internet, y bajo la pandemia, bajo ese nuevo modelo de educación como este híbrido o virtual, un gran segmento de la población no podía acceder los niños a clases, no podían acceder las niñas a clases, no podían los jóvenes acceder a sus clases ya que era de manera virtual, los universitarios no lo podían hacer y este tema de la desigualdad en este trabajo que tienen que realizarlo puede ser tocado también en el ámbito de la penetración de un servicio que hoy es mucho más necesario que antes, que es el Internet. Por ponerles un ejemplo, pueden tocar la desigualdad en servicios de salud, pueden tocar el tema de la desigualdad en el servicio de la educación, pueden tocar el tema de la desigualdad en la provisión de servicios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso queda a discreción de ustedes. Otras cuestiones que se pueden tocar, ustedes ya saben, el correo electrónico es el que está en pantalla, jgalarza@uebedu.es. Las recomendaciones generales, la guía metodológica está expuesta en el entorno virtual, ahí ustedes pueden encontrar todo lo que se ha hablado en esta clase, pueden encontrar mapas y datos estadísticos, pueden encontrar explicación mucho más profunda. De hecho, esta presentación está esbozada y trasladada desde la guía metodológica y pueden encontrar ustedes las actividades que deben desarrollarlo, cómo deben desarrollarlo, la rúbrica, pese a que también está en el entorno virtual. Y en esta guía metodológica tienen la posibilidad de afianzar sus conceptos para poder avanzar en lo que significa la clase que ha sido planificada y planteada para esta segunda semana en la asignatura de realidad nacional con el tema, por supuesto, exclusión, pobreza y desigualdad. La rúbrica es necesario que la lean una vez que tenga yo las actividades autónomas a disposición y se concluya el plazo para hacerlo, inmediatamente evaluaré y si es que hay que hacer algún comentario, seguramente está circunscrito a la rúbrica. Tienen que mantener la estructura de un diario de doble y quinta entrada, tienen que mantener aspectos de gramática, aspectos de comprensión, aspectos de ortografía, es decir, una serie de parámetros que son expuestos en la rúbrica para que ustedes puedan, evidentemente, no solamente hacer una tarea acorde a lo que se está pidiendo por parte del docente en este caso, sino que también la evaluación de esta actividad autónoma esté circunscrita a esos parámetros, ¿no? Y finalmente, agradecerles, por supuesto, por la posibilidad que han tenido de escucharme, han tenido la posibilidad de verme. Este video sincrónico estará expuesto en el entorno virtual. Como ustedes saben, hay dos momentos. La clase de manera síncrona tiene claramente la posibilidad de extenderse en tiempo, más esta clase de manera asíncrona es una grabación, es una explicación de un tema que concierne a esta semana 2, con las diapositivas que son estructuradas y sugeridas por parte de la coordinación de la modalidad híbrida, con una explicación de la actividad autónoma que tienen que desarrollar y por supuesto con la posibilidad cierta de que nos podemos ver en la próxima clase para profundizar algún tema que probablemente no lo pude hacer en esta grabación, en esta clase asíncrona, y también para continuar con aquello que ha sido planificado dentro de este curso de Realidad Nacional y Diversidad Cultural en la carrera de Administración. Agradecerles a ustedes por la gentileza de mirar y de escuchar este video y por supuesto también de cumplir con
las actividades encomendadas a ustedes. Muchas gracias y estaremos viéndonos en una clase siguiente.